Mindalia.com. Imitamos y nuestros genes y nuestro medio ambiente nos da toda la fuerza para hacer una cosa: sanar o envejecer. ¿Por qué digo eso? Porque si tú no resuelves tu conflicto, tu historia, tu cuerpo lo resiente. El estrés te va mermando, te va dejando cao. Entonces, ¿vale la pena? ¿O vale la pena tener la libertad para decidir lo que hacer y sentir en tu cuerpo que realmente puedes conseguir a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños, a todo lo que tú quieras a tu alrededor? Salud, que es lo más importante, la abundancia de la salud. Sin salud no tenemos nada y el mundo está enfermo. Y podemos sanar muchas cosas. Imaginaros esto en el colegio, saber las raíces de nuestra cultura, de nuestro país. ¿Vosotros creéis que si mi abuela sufrió una guerra civil y yo sé lo que sufrió, porque me lo han dicho en el colegio, como era el dictador, etcétera, etcétera, yo voy a coger otra vez en armas? No, porque aunque olvidamos, somos seres del olvido. Entonces, ¿qué ocurre? Que volvemos a repetir. Y eso se tendría que enseñar. El árbol genealógico de cada persona, que indagara en sus raíces, y el lenguaje no verbal. Vosotros imaginar ir por la calle y ver las expresiones de la gente, es maravilloso. O ver unas personas que están sentadas ahí y las microexpresiones que ves, saben lo que están pensando y lo que están diciendo. Solamente hay que observar, y con la observación podemos sentir que podemos hacer grandes cosas. Evitarnos narcisistas o mujeres narcisistas, evitarnos psicópatas o mujeres psicópatas, evitándonos muchas historias, porque nadie quiere ser agredido, nadie quiere ser abandonado, nadie quiere ser, como dijéramos, abandonado. Y vuelvo a repetirlo, abandonado. Pero el primer abandono que sentimos es cuando salimos del útero materno. Sentimos ese abandono porque tenemos frío. Estábamos en un lugar tranquilo, en un lugar que sentíamos calor. Y allí recibimos todas las memorias de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque nuestro padre fue mujer. Estuvo 9 meses dentro de su madre. Dentro de su madre. Y sintió como una mujer. Y después transmitió toda esa información a mi mamá para que yo naciera. Tenemos que ver al árbol como en una parte femenina, una parte de decisión, una parte de fuerza. Que la mujer nos da la vida. Y la mujer hay que tender las manos para apoyarla en lo que sea. Lo que sufrieron las abuelas, lo que sufrieron las bisabuelas, esa parte sexual que no entendían, esa parte que no entendían por qué tenían que quedarse en casa y no contribuir. Eso es lo que tenemos que ver y sanar esa parte, sanar esa abuela que no podía vivir, que quería el amor y nunca lo consiguió, que no disfrutó de su sexualidad, perdón la palabra, y no disfrutó de ella misma. Sabiendo el secreto, sabemos y podemos cambiar la vida de una persona. Porque lo importante es que no sabemos lo que nos pasa. Y cuando lo sabemos, decidimos ir por otra dirección. ¿No te parece? Ramón, claro que sí. Yo estoy fascinada escuchándote. Tengo una pregunta que surge de todo lo que vienes conversando y es en las relaciones con nuestra familia, la que conocemos, los hermanos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué papel influye la dinámica de hermanos en nuestra expresión física? Fíjate una cosa, el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué es el pasado? Nuestros abuelos, ¿sí? Nuestro presente, ¿qué es? La vida que vivimos con nuestros hermanos, la rivalidad. ¿Cuál es el futuro? La pareja. El futuro es la pareja. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene en su cerebro la supervivencia y elige a la mejor pareja, sea hombre o mujer, para tener una buena descendencia en todo lo más importante. Entonces, el futuro está en nuestra pareja.
¿Cómo está el futuro? ¿Cuántas parejas se aman de verdad? ¿Cuántas parejas tienen un frente común? ¿Cuántas parejas se levantan por las mañanas y aún tienen palomitas y han pasado años? ¿Por qué nos negamos a esto? Por un árbol, que una bisabuela ha tenido 18 hijos, que se ha pasado 18, 20 años trayendo niños al mundo. ¿Vosotros creéis que eso es forma de vivir? Y la rivalidad entre hermanos, siempre. Oye, tu hermano saca buenas notas, tú no. Si te portas bien, te querré. Si te portas bien, te voy a amar. Nunca haces nada bien. Eres un desastre. ¿Quién no ha sentido esas palabras? Pues esas palabras son copiadas de esa mujer o de ese hombre de sus padres, porque sus padres hicieron lo mismo. Entonces esto se transmite de generación. ¿Cuánto miedo hay? El medio ambiente, cuánto miedo hay en ese momento de los bisabuelos y abuelos que no fueron capaces de salir a la calle. No había un coche en parte de los bisabuelos tatarabuelos que podían comunicar a las ciudades. Habían bosques, habían fantasmas. ¿Por qué no podemos darles a ellos el amor y la comprensión? Y en vez de decir, es que mi abuelo era muy autoritario. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Os habéis preguntado por qué fue así? Porque si viéramos a él de niño pequeño, recién nacido, ¿veríamos ahí a un narcisista? ¿Veríamos a un psicópata? ¿Veríamos a un violador? ¿Un niño recién nacido? No. No, para nada. Lo amaríamos. Pero el medio ambiente influye mucho en las personas. No es lo mismo una forma de vivir normal que una forma de vivir en barrios bajos, drogadicción, etc. Entonces, ¿cuánta pobreza había en aquellos años? ¿Cuánta gente moría de enfermedades venéreas? ¿Cuánta gente moría de una simple gripe? Eso ha creado mella en nosotros, ha creado grandes historias. Y entonces, mediante el lenguaje, no nos importa fechas, ni de defunción ni de muerte, nos importa el sentimiento de esa persona, mediante el lenguaje no verbal, para llegar al fondo de su conciencia, a destapar esa capa de cebolla que le impide ser uno mismo o una misma. Y esa liberación se hace porque cuando tú vas a un sitio, a una consulta, tú tienes una idea de lo que te pasa. ¿Pero es verdad la idea que te pasa? ¿O tu mente esconde otra? ¿Cuánta gente ha ido por la barriga y resulta que tenía algo en la cabeza? O al revés. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender lo que le pide el cuerpo para el cambio. Hay microfijaciones, micropicores, interiores y exteriores, vuelvo a repetir, en los cuales podemos saber lo que el cuerpo nos pide que sanemos. Si no, vamos como la marea, va y viene, va y viene. ¿Qué te ha parecido? Como la marea va y viene. Súper interesante, sobre todo que necesitamos, no solo para las generaciones anteriores ni para nosotros, sino para las futuras, romperlo. Y eso yo creo que es lo más valioso, porque el trabajo no es individual. Es colectivo. Es colectivo. Es que Jung ya lo decía, inconsciente colectivo. El inconsciente siempre es colectivo. O sea, si yo cambio, mi hija cambia. Si yo amo, mi hija sabrá amar. Si yo abrazo a mi hija sabrá abrazar. ¿Pero lo hacemos? ¿Nos importa realmente los abuelos o lo dejamos en una residencia? Nos dieron la vida, ¿eh? Tenemos que amarlos. Las tribus indias sentían devoción por sus antepasados, por las personas que eran mayores. ¿Por qué? Porque les daban todo, la experiencia. No tendrán la misma fuerza que un chico de 20 años, no, pero sí tendrán más experiencia. Y la experiencia mueve el mundo. Y un equipo de personas mayores, de experiencia y la juventud de fuerza, rompen el mundo. Porque es así la realidad. Entonces, busquemos la paz interior de ese abuelo que pide, que era bisexual, por ejemplo,
y quería serlo así, y se enamoró de un hombre o una mujer de otra mujer, pero dijeron que era una enfermedad en aquellos años. Entonces, ¿por qué no podemos sanarlo y darle el amor que necesitó esa persona y no vivir angustiado y con miedo? Vamos a darle el amor. Vamos a darle la pasión de amarlo, de sentirlo. Cuando tú sientes a tu familia, estás vivo. Cuando tú reniegas de tu familia, estás muerto, porque estás solo. Entonces, imaginaros el campo del lenguaje no verbal. Imaginaros la faceta de sentir, vivir y hacer. Es impresionante. Ramón, me parece bastante impresionante, como lo acabas de decir, que se pueda entender o descubrir todo esto a través del lenguaje no verbal. ¿Cómo crees que evolucionará esta disciplina a través de los años? Porque mucho no se habla, No se habla. Porque pero yo es te muy digo una cosa. poderosa. Yo hace que empecé con esto, 39, 40 años, estamos hablando, que empecé a indagar toda esta historia. Después empecé ya a planificar toda esta, y yo lo único que pido para la gente es que se acerquen a su interior, a darle la paz, el amor, a esas mujeres que sufrieron tanto en el árbol, que sufrieron tanto, esas mujeres que dieron la vida, porque ahora estemos aquí. Entonces, mediante el lenguaje no verbal podemos llegar a todo.